Hola a todos. Vamos, espérenme que voy a... Te estamos escuchando bien, ¿eh? Sí. Espera que te estoy viendo a vos. Yo quiero ir a mí. Bueno, yo te voy a pedir, Pablo, un segundito. Un segundo. Quiero ver la pantalla. Ahí está. Quiero ver. Vamos a la primera. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho que estén en este día especial para nosotros, el Día de la Prevención de Suicidio, que estén compartiendo con nosotros esta tarde. Desde Fundación Foro queremos compartir algunas ideas para ayudar a alguien que dice que tiene ganas de morir. Por eso hemos titulado esta charla "Cómo arrimar el hombro a alguien querido en su peor momento e intentar salir airosamente juntos". Me están acompañando el doctor Pablo Gagliesi, quien les estaba hablando al principio, el director de Fundación Foro y coordinador de DBT Latinoamérica, el doctor Demian Rodante, médico psiquiatra, especialista en farmacología, coordinador del área clínica y de investigación de Fundación Foro, y yo soy María Puglisis, también especialista en psiquiatría, terapeuta cognitivo-conductual, soy parte del equipo de DBT de Fundación Foro. Pongamos la primera, Pablo. El suicidio ocurre de 8 a 14 personas cada 100.000 habitantes, pero sabemos que esto ocurre en los países de habla hispana al año. Si pensamos que por cada suicidio efectivo hay más de 40 personas que lo están intentando y 200 que lo están pensando, el problema cobra una magnitud mayor. Esto en los adolescentes es aún más grave y más significativo. Por cada adolescente que ha cometido suicidio, hay 2.000 que lo están pensando. Como sabemos, es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 25 años. 90% de las personas que mueren lo han intentado antes o han tenido pensamientos de muerte. Muchos pacientes que cometen suicidio o realizan una tentativa niegan la ideación suicida en su último contacto con el sistema de salud. Por lo tanto, la ideación muchas veces no nos permite predecir con seguridad quién cometerá una conducta suicida y quién no. Muchas personas han pensado en el suicidio alguna vez en su vida, casi un tercio de la población. Podemos pensar que la conducta suicida aparece como una salida a una situación difícil cuando no se encuentra un modo de resolver problemas y el futuro aparece como desesperanzador y pensamos que no vamos a encontrar una salida a nuestra situación actual. No hay intervenciones o tratamientos 100% efectivos. Podemos diseñar estrategias, muchas basadas en la evidencia científica, que nos ayuden a prevenir la conducta suicida. Pongamos la siguiente, Pablo, por favor. Por eso, la detección temprana y el tratamiento son las estrategias preventivas más relevantes. Pero vamos a hablar un poco de algunas cosas que sí podemos controlar. Poné la siguiente, Pablo, por favor. ¿Qué son los factores de riesgo? Mucho hemos escuchado hablar de factores de riesgo. Son características variables que nos orientan a pensar que una conducta suicida puede ocurrir. Controlar esas variables nos ayudarán a reducir la incidencia de la conducta. Hay factores de base de largo plazo, como los antecedentes de intentos previos, la enfermedad médica crónica, la falta de habilidades personales y la enfermedad psiquiátrica. Mucho se ha hablado de la enfermedad psiquiátrica como causa del suicidio. Las enfermedades mentales no son la causa del suicidio. Si bien pueden aumentar el riesgo, la conducta suicida no es patognomónica de ninguna enfermedad mental, pero puede aumentar el riesgo si no es tratada por un especialista.
Pongamos la siguiente, Pablo. Hay factores agudos muy importantes. Queremos destacar algunos. El aislamiento. Nadie tiene duda que el acoso, la discriminación sexual, el prejuicio, el bullying, la transfobia, el racismo, el estigma, el aislamiento real o percibido es un problema serio. Hacer notar que no se está solo, promover la comunicación, estar disponible para cuando alguien quiere comunicar, que quiere morirse, que tiene ganas de matarse, está desesperado y sin esperanza. Eso nos acerca a salvar una vida. Hay factores activadores de la conducta suicida, como el desempleo, perder un ser querido, una pareja, fracasar a nivel académico, tener problemas legales. La combinación de estos factores y algunos otros aumentan la vulnerabilidad. Entre ellos tenemos el abuso de sustancias, el insomnio, la agitación, la sensación de sentirse una carga para otros o sentirse atrapado, la desregulación emocional de la culpa, la vergüenza, la tristeza, el enojo. Estos pueden activar una crisis suicida. Utilizar habilidades de regulación colaboran a desactivar el modo suicida. Una de las variables centrales también en la prevención de la conducta suicida, vamos a poner la última para mí, por favor, Pablo, es el acceso a medios letales. Tener acceso libre a armas de fuego en hogares, venenos, medicación, puede aumentar el riesgo inminente de una tentativa. Por eso disminuir el acceso a estos medios letales podría ayudar a prevenir la conducta suicida. Pero ante todo, la prevención es poder estar disponibles para poder escuchar cuando alguien nos está pidiendo ayuda y poder estar presentes cuando alguien está pasando por una situación desesperada. Vamos a pasar ahora le voy a dar la palabra al doctor Demian Rodante, que nos va a seguir hablando sobre algunas cosas relacionadas a lo que todos creemos que significa el suicidio. Demian, por favor. Muchas gracias, María. Buenas tardes, buenas noches para algunos. Respecto al tema que nos convoca hoy en esta charla, como decía María, hay una serie de creencias o de concepciones erróneas que tenemos los seres humanos respecto al suicidio, y que lo que terminan haciendo, al ser erróneas, podemos llamarlos mitos también, es alejarnos de la posibilidad de ayudar a alguien, ¿no? Vamos a repasar juntos algunos de los mitos y vamos a discutirlos brevemente. El primero de ellos es que hablar de suicidio induce a personas a cometer el suicidio. Es decir, que mejor es no preguntar, mejor, digamos, no hablar al respecto. Preguntar si alguien tiene un infarto no va a hacer que tenga el infarto, porque el suicidio haría algo distinto. Hoy por hoy no tenemos la tecnología para adivinar qué es lo que piensa una persona. Muchas veces la vergüenza, condicionada siempre por el estigma, impide a la persona que tiene estas ideas de suicidio hablar abiertamente o comunicar abiertamente la idea suicida. Si no lo hablamos, hacemos o transmitimos que el suicidio es un tema tabú. Todas las investigaciones en la actualidad, en el campo de la suicidología, coinciden en que hablar del riesgo suicida, hablar del suicidio, mejor dicho, reduce el riesgo. Es decir, podemos deducir entonces o inferir que hablar y preguntar abiertamente, si una persona está con ideas de suicidio, está con ideas de quitarse la vida, salva vidas. Una segunda creencia que es errónea es: las personas que se quieren matar de verdad no lo dicen y lo hacen. Este mito produce que se minimicen gestos o comunicaciones suicidas. A veces las comunicaciones suicidas son indirectas, ¿no? Como frases como desearía nunca haber nacido, quisiera estar muerto. La realidad es que el 80% de las personas que consuman el suicidio
dieron señales, comunicaron verbal o no verbalmente que estaban pensando en matarse el mes previo a su muerte por suicidio. Por esto, una de las cosas que bien decía María al principio de la charla, es que la forma de prevenir el suicidio es detectarlo tempranamente y hacer un tratamiento específico para eso. La tercera creencia, muchas personas creen que quienes hablan mucho de matarse o amenazan con suicidarse, no tienen real intención de hacerlo. Este mito hace que los comportamientos se interpreten muchas veces como manipuladores, como chantajes, como extorsiones de alguna manera, o como llamado de atención. Las investigaciones muestran que la gran mayoría de las personas que hicieron una tentativa habían dicho algo o pensado antes, como decíamos antes. Entonces, comunicar el deseo de muerte es un factor que nos indica riesgo inminente de suicidio. Probablemente sea la mejor y muchas veces la única oportunidad que tenemos para hacer algo al respecto. Quizá deberíamos entender que hablar es una forma de pedir ayuda de una vez. Otro de los mitos es las personas que dicen querer suicidarse son manipuladoras o quieren llamar la atención. La realidad es que cuando hablamos de manipulación, suponemos que la otra persona quiere que hagamos algo que nosotros no queremos hacer. Pero en realidad, cuando uno interpreta una conducta, un comportamiento de alguien manipulador, en realidad se trata del efecto que genera ese comportamiento en mí. Entonces, inferir, atribuir una intencionalidad distinta a una comunicación como la idea del suicidio, lo que puede generar es otras emociones como enojo, en el que recibe la comunicación, vergüenza, muchas veces y culpa de parte del que dijo que tenía ideas suicidas, incluso aumenta la confrontación, genera peleas. De hecho, hay una realidad, las personas que son habilidosas manipulando, técnicamente deberían lograr, ¿no?, que a quienes están manipulando no se den cuenta de que están siendo manipulados. Y la realidad es que la mayoría de los consultantes que tienen ideas de suicidio tienen justamente ese problema, no ser tan efectivos en cómo modificar el entorno, cómo modificar el ambiente. Entonces, preguntar claramente, evaluar la situación, no asumir intenciones del otro, darle siempre el beneficio de la duda, asumir que el otro está diciendo la verdad, y salirse de discusiones centradas en quién tiene la razón o quién tiene más poder, podrían ser posturas que nos hagan salir un poco de la interpretación sobre la manipulación. La quinta concepción errónea es la siguiente. Una tentativa que fracasa, un intento fallido de suicidio, significa que en realidad la persona no lo quiere hacer. Hay evidencia de que gran porcentaje de las personas que cometen suicidio tuvieron intentos previos, ¿no? Y sabemos que los intentos de suicidio aumentan el riesgo de que el suicidio ocurra muchísimo. Es uno de los factores más importantes a la hora de evaluar el riesgo, de hecho. Siguiente, Pablo, por favor. La persona dice que tuvo o que no tuvo la intención de matarse, pero la severidad del accidente indica otra cosa. Personas cercanas, familiares, incluso profesionales de la salud, nos enredamos mucho en discusiones casi detectivescas de cuál fue la intencionalidad del acto, si realmente intentó matarse o si realmente no intentó matarse. Esto directamente atenta contra la comunicación que está haciendo la persona, ¿no? Transmite desconfianza. Siempre es beneficioso estar en una relación donde se espera lo mejor del otro. Creemos que es crucial crear un ambiente de confianza en donde todos le crean a todos. Eso reduce mucho más el riesgo que la desconfianza. El séptimo concepto, la séptima creencia, es que solo tienen ideas suicidas las personas con enfermedad mental o problemas graves. Esto hablaba un poco María. Problemas graves podemos considerar, supónganse, una condición económica pobre. La realidad es que el suicidio no distingue clases sociales. El suicidio sucede en personas con altos ingresos y en personas que no tienen estos altos ingresos.
Eh, hasta el 10% de las personas que se suicidaron no tienen un diagnóstico psiquiátrico ni psicológico. Incluso, digamos, podemos pensar que una persona que está deprimida, si hace tratamiento o si mejora la depresión, deja de tener ideas suicidas, y esto no es así. De hecho, hay personas que tienen trastornos de ansiedad, trastornos leves de ansiedad, que también están acompañados de ideación suicida. El resumen, digamos, de este mito en realidad es que las ideas suicidas son universales. La idea suicida no es sinónimo de enfermedad mental. Lo que sí nos aporta el diagnóstico es que es una vulnerabilidad para crisis suicida, pero nunca es la causa. Otro de los mitos es, las personas que se matan son cobardes, o en su defecto, las personas que se matan son valientes. Y permítanos decir algo al respecto. ¿Qué tan valiente uno es o qué tan cobarde uno es? No mide la cantidad de intentos de suicidio. En todo caso, ambos conceptos, la valentía, la cobardía, están llenos de juicios de valor y nos impiden tomar decisiones sabias en momentos que son complicados o muy dolorosos. En nuestra cultura nos pasamos refiriéndonos al suicidio negativamente e incluso positivamente. Muchas veces decimos, bueno, ahora descansa en paz, se suicidó y dejó de sufrir. Y la realidad es que estas dos respuestas son muy complejas, entrañan un problema que es bastante importante, y es que a ciencia cierta, ninguno de nosotros sabe que la consecuencia de morir es dejar de sufrir o descansar en paz. Con lo cual, la valentía y la cobardía no parecen tener mucha relación con matarse o no matarse. Especialmente cuando sabemos que la conducta suicida sucede en momentos de mucha intensidad emocional. Y las emociones intensas lo que hacen es interferir, ¿no?, sobre nuestras decisiones muchas veces, interferir sobre cómo procesamos determinada información. Entonces, nadie va a tomar una decisión así, de matarse, porque lo ha pensado bien. Gracias, mi cielo, mi De hecho, amor, mi de hecho, corazón. Qué bueno que estás aquí conmigo. para pensar bien esto, uno debería no estar perturbado por las emociones y por los problemas. Entonces esta conversación se podría extender. Podemos resumirlo en que la mayoría de las crisis suicidas suceden en momentos tormentosos emocionales, donde estamos seguros de que ninguna decisión es valiente o cobarde, más bien, en todo caso, es una decisión desesperada. El siguiente mito es que si una persona realmente se quiere suicidar, no hay nada para hacer. Es verdad que no podemos predecir el suicidio con 100% de certeza, pero sí lo podemos prevenir. De hecho, existen tratamientos específicos que reducen el riesgo suicida agudo. El último que muestra el slide de estas creencias es que solo las personas añosas, solo los viejos se suicidan. Hoy por hoy, en nuestra región, en Latinoamérica, y datos similares a nivel global, a nivel internacional, nos dicen y sostienen que las tasas, es decir, la cantidad de suicidios que hay por año en determinada población en adolescentes, ha duplicado o ha triplicado la tasa de la población general. Es decir, tenemos una población muy vulnerable en donde hay un alto nivel un alto porcentaje de personas que piensan en matarse, que son los adolescentes. De hecho, recientemente en nuestro país, la encuesta de salud arrojó que el 21% de los adolescentes entre 13 y 17 años han pensado en quitarse la vida en el último año. Y que el 15%, es decir, 1 de cada 6 adolescentes, ha intentado quitarse la vida en Argentina entre los 13 y los 17 años en los últimos 12 meses. Con lo cual tenemos una población vulnerable y una población de alto riesgo. Pablo, la siguiente, por favor. La anterior. Otra de las creencias es, cuando se ha realizado un intento de suicidio y la persona mejora, puede decirse que ya el riesgo pasó. Sucede que luego de un intento, cuando una tentativa, cuando hay una mejora aparente clínica
¿no? De la persona que intentó, la alerta del contexto familiar, el sostén social, se comienza a reducir, ¿no? Gradualmente. Entonces, tenemos que saber que el mes posterior a una tentativa de suicidio es un periodo crítico, es donde se eleva mucho el riesgo. Hay personas que creen que el suicidio es impulsivo. Y la realidad es que la gran mayoría de los casos, las personas pasan horas, días y días, meses y meses pensando en la posibilidad de matarse. Con mejores, con peores momentos, nosotros nos referimos a que hay las personas que dicen que tienen ideas suicidas, hay momentos donde es más cruda la idea suicida o más intensa. Pensar en matarse ocupa mucho tiempo. Incluso aleja a la persona de la posibilidad de resolver el problema, o resolver un problema, y aleja a la persona de la posibilidad de pedir ayuda. En todo caso, el acto puede aparentar ser impulsivo, pero en la vida no lo es. El suicidio se hereda. Hay personas que sostienen esto. De hecho, esto puede llevar a pensar o a creer que lo que se hereda no se puede cambiar. Existe mayor impacto, mayor influencia ambiental que genética en el suicidio. De hecho, hay muchos factores protectores, digamos, que protegen contra el riesgo de suicidio, que se pueden potenciar, pero que no están genéticamente predeterminados. Lo que sí podemos decir y enfatizar es que la idea de suicidarse es un modo desadaptativo e inefectivo de resolver un problema. Necesitaría que apaguen los audios, por favor. Ok, gracias. Probablemente Belén ahí me ayudó. Entonces decíamos que un resumen de este mito es que es un modo desadaptativo e inefectivo de resolver un problema. El suicida siempre desea morir. El que se ha matado es porque realmente quería morir. Por un lado, la gran mayoría de las personas que intentan o que llegan al suicidio han estado ambivalentes con la idea, han dudado respecto a la idea. Y por supuesto que la persona que tiene ideas de suicidio desea morir si su vida cotidiana no se modifica en nada. Ahora, esa misma persona desea vivir si las cosas en su vida cambian, si puede construir una vida que merezca la pena. Entonces, si una persona con ideas de suicidio logra construir una vida que merece la pena para esa persona, la idea de suicidio deja de tener sentido para él o para ella. Y por último, los medios de comunicación no pueden contribuir a la prevención del suicidio. La realidad es que todo lo contrario, los medios de comunicación podrían ser aliados fundamentales de suma importancia para estrategias de prevención, siempre y cuando comuniquen todo lo que respecta al suicidio de una forma responsable y de una forma adecuada. Quizá en días como hoy, las personas que trabajan en los medios de comunicación deberían hacer un esfuerzo para visibilizar responsablemente este problema. Eso es todo, Pablo. No sé si estás por ahí. Ahora va a terminar la charla, vamos a seguir con el doctor Pablo Gagliesi, que esperemos que esté ahí. Pablo. Estoy. Lo que pasa es que estaba silenciado, ya había empezado a hablar incluso. Bueno, te quería avisar por las dudas. Okay. Buenas tardes a todas y a todos. En realidad, la charla de hoy está motivada porque cuando yo me mudé a una ciudad grande por primera vez, yo era de un pueblo y tenía un grupo de amigos y que salíamos y habíamos empezado la universidad. Uno de nuestros compañeros, recuerdo todavía hoy, yo era casi un adolescente, me dijo que había pensado en matarse. Y a veces me pregunto qué hubiera pasado. Las cosas, por suerte, no pasó nada, pero cuánto yo hubiera podido ayudarlo más
si hubiera tenido por lo menos una pequeña guía de preguntas y respuestas, algo armado adentro de mi cabeza. Entonces, la idea de que voy a hablar ahora es básicamente de qué hacer cuando alguien comunica directamente o indirectamente ideas de suicidio. La charla, ¿qué es lo que de qué voy a hablar con esta persona? Vamos a dividir esta orientación a una conversación que no es psiquiátrica, no es psicológica, es la charla que yo tengo con alguien que yo quiero, o a veces con alguien que recién conozco, pero que me habla de esto. Y vamos a dividir en elementos qué hacer o qué preguntar, una lista de preguntas o de orientaciones de qué hacer, y un cómo, es decir, un estilo, una forma en cómo voy a tener esta conversación. Debe quedar siempre claro, debe quedar siempre claro que en realidad el destino de esta conversación es, con las mejores intenciones siempre, conseguir disuadir y encaminar esta entrevista o esta charla a una consulta a un especialista de salud mental. Es decir, esta charla que tengo con alguien que me dice que quiere morir o quiere matarse, debe tener como finalidad disuadir y acompañar a esa persona a un tratamiento efectivo. Entonces, ¿qué hacer? Son una serie de verbos que implican las acciones que tengo que tener en esa conversación. Preguntar, no tener nunca miedo a hacer la pregunta, claramente, estás pensando en matarte. Preguntar sobre la intensidad de las ideas. Siempre es mejor preguntar que no preguntar, ¿de acuerdo? Esta conversación, la segunda es escuchar. Si yo voy a estar en esta conversación, tengo que estar dispuesto a prestar atención a lo que oigo. Estar atento, dispuesto, presente, y a veces las personas lo que quieren es hablar de este tema, otras veces es necesario mostrar disponibilidad a escuchar sin emitir juicios de valor a personas que están un poquito menos comunicativas. Pero cuando digo escuchar, no quiere decir que toda la conversación es yo escuchando. Es necesario que yo hable durante la entrevista. Es necesario que yo haga algo llamado disuadir, al menos hasta que esta persona pueda hacer una consulta. Siempre recuerdo acá que a una especialista de suicidio muy reconocida a nivel mundial le preguntaron qué es lo que le diría si tuviera que hacer solo una pregunta, ¿qué le diría a una persona con ideas de suicidio? Y ella le respondió al periodista, al menos le diría que no creo que es una buena idea. Es decir, tengo que recordar, si yo soy el que está teniendo esta conversación, que no es mi tarea tratar la ideación suicida. Por eso es importante disuadir para seguir hablando y referir. Referir es el objetivo de la conversación, es conseguir ayuda especializada. A veces uno dice, ok, lo mando del terapeuta, y no es tan simple. El camino hacia conseguir un tratamiento en nuestro contexto puede ser altamente complejo. La persona tiene que llamar a un sistema de salud que le va a dar turno dentro de 2 o 3 semanas, o por el otro lado puede llamar a un sistema de salud que sobrereacciona con intenciones de hospitalizar, o entonces la persona tiene temor a la intervención del sistema de salud. Tengo que tener claro que esta conversación se dirige a acompañar al familiar o a la persona a un tratamiento adecuado. Tengo que intentar que no quede la conversación en el aire. Lo vamos a retomar después, lo vamos a volver a hablar. Necesito, y a veces suena raro, pero le tengo que pedir al otro verbalmente, parece un truco, pero en realidad funciona, conseguir que el otro me diga verbalmente y en tono alto y en voz clara que se compromete a recibir ayuda profesional. Acompañar.
Entiendo que no todos respondemos del mismo modo frente a una situación así. Depende de nuestra relación, de la proximidad. Hay gente que suele sobreinvolucrarse. Hay personas que tienen ganas de salir corriendo cuando alguien dice algo así. Y a veces en la conversación uno tiene ganas de ambas dos cosas. Pero acompañar tiene que ver con que el acceso a recibir ayuda siempre es complicado. Entonces, acompañarla es también resolver los obstáculos para el acceso. De hecho, hay muchos estudios sobre accesibilidad a los sistemas sanitarios y suicidio. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más distante está la prestación de salud mental del consultante, en términos económicos, distancia física, menos probabilidades hay que la persona haga la consulta. A veces el problema es financiero, a veces es simplemente burocracia del sistema de salud, a veces es miedo a las consecuencias. Por ejemplo, algunas personas pueden tener miedo a ser hospitalizadas contra su voluntad y, ¿por qué no?, miedo al estigma y a la vergüenza. Es decir, debemos acompañar a que la ayuda profesional se haga efectiva. Como dice un profesor mío, decía un profesor mío, es que esta conversación termine en la puerta de la consulta. No entres. Esta idea a mí me resulta interesante y conmovedora, porque lo que él proponía es ir resolviendo todos los obstáculos hasta llegar ahí y después estar dispuesto a no involucrarse en esa entrevista tan directamente. Entonces, yo lo llamo a esto, o le hemos puesto un acróstico que se llama PETRA, para recordar fácil: preguntar, escuchar, disuadir, referir y acompañar. Entonces uno no se olvida de la mnemotecnia. Yo estoy en esa conversación y recuerdo PETRA, y recuerdo qué significa cada una de estas palabras, que es preguntar, escuchar, disuadir, referir y acompañar. El corazón central de la entrevista es que uno de los factores de riesgo más importantes de suicidio es el aislamiento, estar solo. No estás solo, yo estoy aquí, salva vidas. Esta frase simple ya tiene efectos en la protección y en la reducción de la tasa de suicidio en las personas. No estás solo, yo estoy aquí, tiene efectos curativos. El factor del aislamiento es un factor muy presente en los consultantes suicidas. Y quiero recordarles que el aislamiento a veces lo concibimos como un aislamiento construido de adentro hacia afuera. La persona es la que se aísla, la persona es la que no habla. Pero vivimos en una sociedad que construye muros con una facilidad asombrosa, ¿no? Cuando alguien es distinto, cuando alguien no encaja en la regla, cuando alguien no responde a las expectativas, rápidamente queda solo en nuestro contexto. Entonces, a veces el que está teniendo esta conversación no solo puede suponer que el otro está aislado porque la tristeza o lo que fuera lo ha aislado, sino que gran parte a veces de esos muros han sido construidos por el propio contexto. Entonces dijimos qué hacer, ahora la idea es acompañar de cómo. La primera es estar atento, yo les dije, escuchar esta parte sin juicios de valor, tener un componente compasivo, mostrar disponibilidad y cercanía. Es decir, algo de este estilo sabemos que funciona. Cuando yo les digo qué y cómo, no son sugerencias caprichosas. Son resúmenes de qué es lo que ha demostrado ser efectivo en las entrevistas psiquiátricas. Es decir, en salud mental hay estudios sobre cómo tener una entrevista para reducir la tasa de suicidio en la gente. Entonces, tomando estos datos, es que construimos esta guía de secuencia. No son consejos vacíos, sino son parte de las guías que utilizan los psiquiatras que hacen tratamientos basados en la evidencia sobre suicidio. La segunda es estar dispuesto a hablar de manera natural y abiertamente de la muerte. La gente habla de suicidio, de matarse, pero a veces
lo que dejamos afuera es tener una conversación sobre la muerte. La muerte es inevitable, forma parte un poco de vivir. Sin embargo, hemos convertido socialmente en tabú hablar de esto, nos da aprensión, nos llena de pensamientos, especialmente la idea de que si hablamos de esto va a ocurrir, que si no lo hablo... Entonces, mostrarse abierto a hablar de la muerte, es decir, la consecuencia del suicidio, por suerte, la gran mayoría de las veces, la consecuencia de las conductas asociadas a suicidio no llevan a la muerte. Es decir, la muerte es una ocurrencia estadística baja, por suerte. Entonces, preguntarle a la persona qué piensa que va a pasar como consecuencia del suicidio después y hablar de la muerte puede ser un factor interesante para poder disuadir, como habíamos hablado antes. Evitar comentarios peyorativos, no confrontar, no convertir esta entrevista ni en una entrevista policial de investigador sobre riesgo, como nos avisó hace un ratito Demián, y tampoco convertir esto en una conversación de confrontar. ¿Cómo? Hay un concepto que es muy importante en las investigaciones sobre suicidio. Es central, es sumamente importante. Y es que los investigadores descubrieron que las personas que se quieren matar lo hacen porque se encuentran con un problema al cual no pueden resolverlo y predicen que nada va a funcionar. Entonces, esto es central porque la conversación, más que hablar del suicidio como conducta, esta conversación debería estar guiada a ver, contame cuál es el problema que hace que tengas esta idea. Puedo tener una conversación fluida, alguien me dice, me quiero matar, yo puedo preguntar, contame cuál es el problema. Porque van a encontrar siempre un problema para el cual el consultante, la persona, el ser amado, piensa que no tiene ninguna solución. Es decir, a veces de lo que estoy hablando es que estoy charlando con la persona, mostrándole que el suicidio está puesto ahí como un esfuerzo a resolver un problema para el cual no encuentra otra solución. Implica, esto que dice ahí, aumento del apoyo, es importante, que es, y a veces estas conversaciones, cuando hablo con alguien que dice que se quiere matar, se vuelve una conversación secreta. Entonces, implicar a otros significativos, intentar que la conversación no quede en un acuerdo de silencio, en un acuerdo de secreto, también es para que el que pregunta no se quede solo y sin apoyo también. Entonces, aumentar la red social, no olvides que esta conversación tiene que estar dirigida a conseguir ayuda. La conversación debe extenderse a un compromiso, como habíamos dicho hace unos segundos, de poder hablar con otras personas relevantes. Parte del compromiso es, vamos a hacer una consulta, pero también se lo vamos a comunicar a otras personas relevantes, cercanas. Evitar posturas omnipotentes, suena rara, ese punto suena extraño, pero les voy a contar por qué no es extraño. Si yo estoy charlando con alguien que me dice que se quiere matar, es importante que yo no acepte la responsabilidad por la conducta suicida del otro. Ustedes, los que tienen personas que quieren, no son responsables de la muerte del otro y mucho menos son los guardianes de la vida. Esta conducta, la conducta suicida, tenemos buena evidencia que es en cierto punto algo incontrolable por ahora. No entrar en discusiones, notar que la emoción se activa en la discusión, recordar que esta conversación siempre tiene como objetivo disuadir y conseguir ayuda, y no se trata de una discusión sobre quién tiene la razón. Es decir, en algún lugar
hablando de cómo, tiene que haber una banda que pasa por mi cabeza que dice, esta no es una conversación para saber quién tiene la razón. Ahora vamos a otros cómo. Estar atento a la emoción del momento y reconocerla es central. Que ustedes puedan decir, entiendo que estés triste, entiendo que estés desesperado, entiendo que estás con vergüenza, entiendo que esto claramente te sobrepasa. Tengo que poner atención al afecto antes que tanto el contenido de la conversación. Y recordar también que las emociones asociadas al suicidio no siempre tienen que ver con la tristeza. A veces la tristeza es porque se ha perdido algo, a veces lo que controla esto es el miedo a que nada cambie, o el miedo al futuro, o el miedo al fracaso, o la vergüenza por no cumplir las expectativas de los otros, o las propias, no cumplir las propias expectativas, a veces los celos, a veces la envidia, o sentirse humillado. Preguntar abiertamente qué estás sintiendo ahora tiene que formar parte de esta conversación. Creo que ya está en otro lado, pero lo interesante es que parece que insisto con la idea de intentar identificar el problema a resolver. Tengo que entender que para el consultante, para la persona amada o el ser querido con el que estoy hablando, la idea o la conducta suicida es una forma de resolver un problema para el cual no han encontrado otra opción y predicen que nada va a funcionar. Quiero entender lo que está pasando, contame exactamente qué es lo que está sucediendo, quiero entender qué es lo que no resuelve. Ustedes pueden partir de la idea de que ustedes saben que hay un problema que no tiene solución para la persona con la que están hablando. Orientar la conversación siempre hacia la solución de problemas. Decir, en algún momento de esta conversación, que qué bueno que están pudiendo tener esta conversación. Está demostrado que las personas, que la mejor cosa que puede hacer un paciente o un consultante en salud mental, pero en la vida cotidiana, es pedir ayuda. Las personas que tienen la habilidad de poder decir lo que les pasa o pedir ayuda, sobreviven más. Entonces, que estén teniendo esta conversación, que esta persona les pueda decir esto, es un paso hacia adelante increíble. Es decir, necesitamos reforzar, connotar positivamente que la persona está pidiendo ayuda, está pudiendo tener esta conversación con ustedes, aun cuando se muestre silenciosa y callada. Proveer consejos y sugerencias directas. La gente, a veces nos cuesta dar consejos directos, y siempre es interesante que la persona que está charlando sobre esto tiene que tener la posibilidad de dar sugerencias más directas. Creo que deberíamos hacer una consulta juntos. Creo que no es una buena idea que te quedes solo esta noche. Se me ocurre que podríamos intentar resolver el problema juntos. Recordando siempre que cuando uno da consejos, se ajusten a las posibilidades que la persona tiene de poner esos consejos en práctica. Hacer una consulta para alguien que no tiene acceso a la salud, que está lejos de los centros sanitarios, podría ser un verdadero problema. Y no hay nada más desolador que cuando alguien le propone a alguien que una solución para la cual la persona no tiene los recursos. Por eso, los consejos se deben ajustar a los recursos. Es importante el tema de la esperanza, y no es vacía la esperanza. Uno no puede andar diciendo por la vida es bella, porque eso puede resultar invalidante para alguien que está sufriendo. Pero sí pueden decir algo. La gente que hace tratamiento, la gente que pide ayuda, tiene una caída significativa de la tasa de suicidios. Es decir,
sí, los tratamientos funcionan, sí, pedir ayuda funciona. Y eso no es mentira, es algo real, es algo que nosotros sabemos que funciona. ¿Mm? Siempre recordar que esta conversación va a tener efectos sobre ustedes también. Las emociones pueden también hacernos meter la pata, y por eso es tan importante preguntarnos cómo nos vamos sintiendo y saber que nuestra conversación podría no ser exitosa porque no existe una conversación 100% perfecta. Es razonable que yo tenga miedo, que si el miedo hace que me aleje, no sería muy útil. Porque me enoje, tampoco sería muy útil. Y atacar al que sufre menos. Pero mostrar esta fragilidad y decir, yo también tengo miedo, yo también estoy asustado, esta conversación también me pone mal a mí. Son develaciones que hace la persona que habla que pueden aumentar el nivel de conectividad. Y estar conectados, ¿se acuerdan de la primera slide que mostramos? Estar conectados protege a la vida de las personas. Espero que recordarles que hay verbos, es decir, qué hago, y un estilo, un cómo lo hago, que incluye contenido de esta charla. Recordando que esta charla tiene que llegar hasta la puerta de un consultorio si es necesario. Espero que les haya servido nuestra charla de hoy. A veces a los psiquiatras y a las psiquiatras y a los psicólogos y psicólogas, a los asistentes sociales, nos cuesta enormemente bajar al terreno de la vida de la gente y nos cuesta a veces hablar en el lenguaje llano de estos temas. Así que les pedimos ya de antemano disculpas si hemos cometido algún error. No hay muchos lugares donde terapeutas hablen a la comunidad sobre cómo tener esta conversación. Y desde ya les agradecemos que hayan estado presentes. Tenemos espacio, María, ¿tenés vos espacio para dos preguntas? Acá estoy. Hay algunas preguntas en el chat, pero nos gustaría, me parece interesante, vamos a tratar de ver si nos sale, de ser ordenados, que hagan alguna pregunta para todos. Bueno, muchas gracias por los comentarios que estamos leyendo, les agradecemos mucho. No sé si querés, Pablo, que lea algunas de las preguntas que están en el chat. Elegí algunas, dos preguntas. Hay muchas preguntas y había como una especie de discusión paralela y quizás me gustaría comentarla sobre el tema de la internación, ¿no? Pablo, seguramente recordarás en nuestros tiempos de residencia en el hospital italiano, que paciente que decía que se quería matar se internaba sin preguntar más que eso. Y esto es algo que se ha extendido mucho, la idea de que la internación psiquiátrica protege, ayuda, y hay evidencia, clara evidencia, de que esto no es así, y de hecho el aumento de la tasa de suicidio posterior a la externación, en la primera semana, en el primer mes, hasta en el primer año aumenta, en los pacientes independientemente del diagnóstico o del tratamiento farmacológico o el tratamiento que hayan hecho. Y había bastantes preguntas y controversias, y entiendo que es muy difícil, y es un poco lo que decía Pablo, estar solos a veces en el consultorio con alguien que nos dice que se quiere matar, y que tenemos un paciente dentro de 15 minutos, y qué tenemos que hacer. Esto es algo que desespera mucho. Por eso siempre hacemos mucho hincapié nosotros en que nadie sale del consultorio sin un plan de crisis, ¿sí? Y si tenemos que llamar a personas que nos ayuden, antes de llamar al 911 o a la ambulancia. Quería contestar un poco eso, no sé si Demian quiere comentar algo más. Sí, porque creo sos más que joven que nosotros. hubo una reacción cuando decíamos que por ahí el ambiente, el contexto de los servicios de salud sobredimensionan o sobrereaccionan, mejor dicho, a la comunicación suicida. Y en realidad es un poco lo que decía María, en términos de que incluso la hospitalización no mantiene con vida necesariamente a las personas, más allá de hacerlo un factor de riesgo.
Y saber que la gran mayoría de las personas que están internadas por conductas suicidas, lamentablemente, son personas que de bajo riesgo. Entonces, nosotros no somos fundamentalistas del tratamiento ambulatorio. Creemos que hay criterios determinados o situaciones clínicas que lo ameritan, pero que en el gran porcentaje de ser un problema tan grande, la ideación suicida, hay tratamientos ambulatorios que tienen evidencia de que funcionan mucho más que la internación. Espero haber aclarado esa duda que había. A mí me parece interesante recordar que hablamos para población general, no para salud, para profesionales, sino para familiares y allegados. Entonces, si yo les tuviera que contar a un familiar o allegado esto, le diría, mira, no tenemos tanta evidencia que la hospitalización a mediano o largo plazo sea un factor de protección. Hay criterios muy estrictos para tomar la decisión de la hospitalización. Es decir, ni sí ni no, digamos, lo que digo es, hay criterios para hospitalizar a alguien, sin duda, pero la evidencia en general es que los tratamientos ambulatorios de programas específicos de suicidio funcionan muchísimo mejor en el mediano y largo plazo. Entonces, como comentario a familiares, allegados, es no crean siempre que la hospitalización es un lugar seguro, ni tampoco un lugar de tratamientos intensivos, porque no es de ese modo. La tasa de suicidios al mediano y largo plazo suele aumentar en cuanto más internaciones las personas tienen. Entonces puede ser una solución de corto plazo y no de largo plazo. Y después hay muchísimos suicidios que ocurren dentro de los lugares de internación y la tasa de suicidio se dispara en los días posteriores al alta. Entonces no siempre la estrategia central tiene que ser esa. Y sí, yo creo que hay que involucrar a la persona en la toma de decisiones. No lo digo yo, lo dice la ley, por suerte, pero digo, es una decisión que tiene que ser en este punto compasiva y esto vuelvo a decir, no necesariamente estoy diciendo que la gente no se tenga que hospitalizar, estoy solo diciendo a las familias y a los allegados que podrían encontrar un colega, un profesional, y que ese profesional opte por otro tratamiento o proponga un tratamiento de intensivo ambulatorio, y que también responde a eso, digo, más que eso. Hay una pregunta que me parece interesante en relación a lo que estabas diciendo, Pablo. ¿Qué pasa con las personas que no comunican? Yo decía en la pequeña introducción que muchas personas no comunican, no dan ninguna señal y la conducta aparece sorprendiendo, disruptiva en la familia, en los amigos, y que en algunos casos, por suerte, las personas son salvadas y solamente han hecho un intento y se niegan a ser tratadas. Si repasamos lo que decía Pablo, estar disponibles, escuchar, preguntar qué es lo que está pasando, más que insistir en que tengamos que obligar a una persona que ha intentado matarse a hacer un tratamiento, sino simplemente preguntarlos cómo podemos ayudarlos, cómo podemos ayudarlos a resolver sus problemas, cómo podemos ayudarlos a encontrar herramientas para resolver problemas, más que pensar en tenés que ver un psiquiatra o tenés que internarte, podría llegar a ser una solución posible. Muchas personas se niegan a hacer tratamiento, muchas veces porque tienen miedo, muchas otras porque piensan que la única forma de poder resolver sus problemas es saliendo de esta vida. Entonces, un poco la quería contestar esa pregunta porque me parecía importante. No sé si, Pablo, quieres agregar algo. Bueno, la otra pregunta que hay dando vueltas es si vamos a dejar la charla grabada en YouTube. Van a tener acceso a la charla. Les agradezco enormemente los comentarios. Nuestra idea de hoy en este día era la primera persona con la que un paciente que llega a mi consultorio habla, no es un terapeuta. La primera persona que tiene contacto con ese paciente que sufre es un familiar, un allegado, un hermano, una hermana,
Y ese primer contacto es decisivo, es muy importante, es sumamente protector. Y a veces nos olvidamos de ese hermano, de esa hermana, de la prima, de la tía, de la abuela, del compañero de estudio. Y como me acuerdo siempre de esta situación en la que estuve alguna vez, digo, también tenemos que ofrecerle a la gente formas de tener esta conversación, porque sin duda van a ser ellos los destinatarios de la primera conversación. Alguien puso ahí La vida es bella, tiene que ver con una campaña contra el suicidio que había en un lugar que yo conozco, que habían puesto banners en la ciudad que decía La vida es bella, y un paciente me decía la vida no es bella, yo la paso muy mal en la vida. Y yo también en mi vida, la vida no es bella. La vida también es un valle de lágrimas en un montón de momentos. Y si yo estoy sufriendo y pasándola mal y alguien me dice la vida es bella, voy a tener ganas de agarrar a los martillazos a esa persona. Entonces, es también reducir, es poder aceptar que el dolor forma parte de la vida. Y a veces nuestros pacientes tienen que vivir o tienen que elegir construir vidas valiosas a pesar de seguir sufriendo. Ninguno de nosotros está exento de eso. Les agradecemos, no tienen ni idea. Este es un laboratorio, hemos hecho un ejercicio, los tres nos estábamos poniendo re nerviosos a hablar con gente que quizás no sea profesional. ¿Qué decirles? Entonces, todos sus comentarios nos van a ser muy útiles para mejorar esta conversación. Vamos a subir la conversación otra vez. Estamos preparando un pequeño material para población general. Es decir, quizás en un futuro podamos publicarle o en Facebook poner un material para que puedan leer y distribuir. Todavía nos falta terminar. Y la ayuda y el feedback de ustedes es central para que esto salga mejor. El Facebook de Foro y también el Facebook de DBT Latinoamérica y el canal de YouTube de Foro, creo, si no me equivoco, ahí los que están aquí me pueden avisar si es así, pero van a tener subida la charla de hoy. Desde ya, siendo las 8:02, qué puntuales, María Paulicis, estrella, compañera de residencia, amiga de la vida, Demián, un amigazo entrañable que cada vez que trabajamos juntos hace ya varios años sobre el tema, y yo, Pablo Gagliese, les agradecemos haber estado presentes. Escríbanos, mándanos nuestros comentarios y diseminen información, que para eso estamos esta semana. Saludos a todas y a todos. Muy buen fin de semana. Muchas gracias.